Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Rendón Carvajal y el día de hoy realizaremos una aplicación estadística en el ahorro de energía eléctrica en baja tensión. Esta actividad es parte de la asignatura de Estadística Inferencial 1 de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, modalidad en línea, que ofrece el Instituto Tecnológico de la Costa Grande, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, en el estado de Guerrero, México. La técnica que se utilizará para el análisis será estudio de caso, y para ello se planteará el siguiente problema. En una casa habitación se tiene contratada la tarifa 1B. Para cuantificar el costo del consumo total, se desglosa en consumo básico, intermedio y excedente. Para observarlo vamos a abrir el archivo del recibo. Observándolo, se aprecia que los costos entre cada concepto son diferentes. El costo en el básico es de 69 centavos. El costo del consumo intermedio es de 82 centavos y el costo del consumo excedente es de 2 pesos con 80 centavos. Significa que si nosotros llegamos a rebasar el consumo intermedio, los kilowatt hora adicionales tendrán el costo del consumo excedente. Pero ¿qué pasa si con frecuencia nos encontramos con un consumo excedente? La compañía suministradora te llevará una tarifa de alto consumo, lo cual significa que tendrás que pagar más por los kilowatt hora consumidos durante el periodo. Con esta información me preguntaría, ¿qué debo realizar para evitar llegar a consumos de energía eléctrica excedentes? En primera instancia, tomar las cosas con serenidad e identificar los consumos diarios para determinar las cantidades, así como las similitudes entre los días de la semana. Esto es, realizar un análisis descriptivo de los datos. Para realizar el análisis, haremos uso de un software estadístico como lo es Minitab en su versión 15. Iniciaremos explicando que Minitab contiene una hoja de trabajo sobre la cual se escribirán las variables y sus registros. En las columnas se escribirán las variables, mientras que en las filas sus registros. Se tomaron lecturas de los meses de enero y febrero, que corresponden al primer bimestre del año 2019. A continuación, procederé a insertar las variables y sus registros. Las variables identificadas son fecha, hora y consumo en kilowatts hora. Tanto la variable fecha como hora corresponden a variables cualitativas ordinales, mientras que la variable consumo kilowatt hora corresponde a una variable cuantitativa, es decir, numérica. Los registros obtenidos iniciaron el día 11 de enero y terminaron el 28 de febrero. En total, se lograron 48 registros, mismos que comenzaremos a escribir en nuestra hoja de trabajo.
Como podrás observar, de forma diaria se registró el consumo en kilowatts hora obtenido directamente del medidor. Se registró la hora a la cual se tomó y el día, desde luego. Podrás observar que por encima de las palabras, de las variables fecha y hora, se muestra una nomenclatura C1D y C2D. Significa que corresponden a variables cualitativas ordinales. Mientras que en la variable consumo aparece C3, es decir, la identifica de forma numérica. En el caso del consumo, observas que lo que se está redactando es la lectura, no el consumo que se obtuvo de forma diaria. Es decir, el día 11 de enero a las 8:10 de la mañana, la lectura que se muestra es de 1596. No significa que ese día fue lo que se consumió. Significa que es un valor acumulado que lleva el medidor. Mientras que el día 12 de enero a las 8:10 de la mañana se lograba un registro de 1603. Por lo tanto, si yo deseo conocer cuál es el consumo por día, tendré que sacar la diferencia entre una lectura y otra y así respectivamente para el resto de los demás registros. Después de haber registrado los 48 datos que tenemos tanto de fecha, hora como de consumo, uno pensaría, bueno, ya tenemos los registros, ya podemos obtener la estadística descriptiva. Vamos a ver qué ocurre para que podamos comprender la importancia de saber elegir qué datos son los que se requieren. Si quisiéramos obtener estadísticas descriptivas, nos ubicaríamos en la barra donde dice estadísticas, seleccionamos estadísticas básicas y nos ubicaríamos en mostrar estadísticas descriptivas. En un primer cuadro nos indican las variables que tenemos: fecha, hora, consumo en kilowatt hora. Mientras que del otro lado tenemos variables y por variable que habla como opcional. Nos indica otro apartado donde dice estadísticas, gráficas, aceptar y cancelar. Bien, ¿qué variable es la que podemos analizar en este momento como estadísticas descriptivas? Una variable numérica. La variable numérica con la que contamos en base a nuestros registros es la de consumo. La seleccionamos, la marcamos, la seleccionamos y la identifica en la sección de variables. Presiono en la pestaña de estadísticas y me indica todas las estadísticas que requiero. ¿Cuáles serían? Las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Esto es, medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda. Medidas de variabilidad, la desviación estándar, la varianza, el rango. Adicionaremos también el valor mínimo, el valor máximo, el primer cuartil, la mediana, que también corresponde a una medida de tendencia central, y el tercer cuartil. Damos en aceptar. Y finalmente, aceptar nuevamente. Aquí nos muestra el cuadro de sesión, que es donde te manda los resultados, el Minitab, y te indica estadísticas descriptivas de la variable consumo kilowatt hora. ¿Qué nos muestra? Nos muestra la variable, aquí hace referencia que es consumo en kilowatt hora, la media, la desviación estándar, la varianza
el valor mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, el valor máximo, el rango y en la moda que no interpreta ningún valor. ¿Por qué nos arroja esos valores si no le encontramos ningún sentido? Por lo que platicábamos en un inicio. Los valores que se están obteniendo de forma diaria en este momento son lecturas que registre el medidor, es decir, son valores acumulativos. Por lo tanto, con estos valores como se encuentran, no nos va a arrojar ningún análisis porque no se le encuentra sentido hasta este momento. La estadística se utiliza para realizar análisis y para poder realizar un análisis debemos de hacer uso del sentido común y la lógica. Para ello, la pregunta sería, ¿qué es lo que yo requiero? ¿Qué es lo que yo requiero de estos registros? La respuesta sería el consumo diario, es decir, ¿cuánto estoy consumiendo de forma diaria en mi domicilio? Por lo tanto, tendremos que obtener las diferencias entre una lectura y otra de la variable consumo kilowatt hora. Para ello, vamos a marcar en la columna C4 otra variable numérica que se llamará consumo diario en kilowatts hora. Bien, ya que tenemos identificada nuestra variable, que también desde luego será numérica, ¿qué debemos registrar ahí? Las diferencias entre los consumos de las lecturas obtenidas del medidor. Para ello, nos vamos a ubicar en la sección de estadísticas, series de tiempo y diferencias. ¿Qué tenemos en cada una de ellas? En el primer cuadro lo que obtenemos son las variables que se tienen en nuestra hoja de trabajo, una sección que indica la serie y dónde se van a almacenar. ¿Qué variable vamos a utilizar? La variable consumo, la seleccionamos, se ubica en serie, que es lo que va a analizar. ¿Dónde la quieres guardar? En la columna C4, consumo diario, la seleccionamos y queremos la diferencia entre una lectura y otra. Por lo tanto, el desfase será de una unidad. Finalmente marcamos aceptar. Listo, hemos obtenido aquí las diferencias entre las lecturas de los consumos correspondientes a las lecturas diarias del medidor. Con esos registros, ya que corresponden a lo que se consumió realmente en nuestro domicilio, aplicaremos estadísticas descriptivas. Nos ubicamos en estadísticas nuevamente, estadísticas básicas y mostrar estadísticas descriptivas. Bien, en la sección de variables vamos a identificar cualquiera de esas 4 que tenemos marcadas ahí, pero la que requerimos analizar en este momento es la variable de consumo diario. ¿Por qué consumo diario? Por lo que es lo que se va registrando cada día en nuestro domicilio. La seleccionamos, marcamos estadísticas. ¿Qué vamos a identificar aquí? Las variables, vamos a identificar las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Las primeras son la media, la mediana, la moda, mientras que las medidas de variabilidad corresponden a la desviación estándar, la varianza, el rango, y adicionamos los valores mínimo,
máximo, primer cuartil y tercer cuartil. Damos en aceptar. Finalmente, aceptar nuevamente. Bien, ahora analizaremos los valores obtenidos. ¿Qué nos indica la media? La media nos indica que es el punto de equilibrio de los valores de los datos. El valor obtenido fue de 6.29. Significa que es el consumo en kilowatts hora que se obtuvo en promedio. Tuvimos valores altos, valores bajos, pero en promedio se obtuvo un valor de 6.29 kilowatts hora. El valor mínimo. ¿Qué me está indicando el valor? Significa que al menos un día el consumo fue de 2 kilowatts hora. Primer cuartil. El primer cuartil señala que el 25% de los datos correspondió a un valor de consumo menor a 4 kilowatts hora, es decir, comparándolo con la media, se estuvo logrando un ahorro de energía durante el 25% de los datos. La mediana nos señala que el 50% de los valores se encuentran por debajo de 6 kilowatts hora y el otro 50% por encima de 6 kilowatts hora. Comparándolo con la media, observamos que son muy semejantes. El tercer cuartil nos señala que el 25% de los datos se encontró por arriba de 7 kilowatts hora. Este punto es el importante en nuestro análisis. Significa que nosotros debemos de cuidar que el valor se encuentre por debajo de 7, muy cercano a 6, para evitar tener un mayor consumo en relación al resto de los días. ¿Cuál fue el valor máximo? Fue de 12 kilowatts hora. Significa que pocos días se logró ese consumo, pero comparándolo con los datos del primer cuartil, fue un exceso de consumo de energía eléctrica. Y finalmente, tenemos la moda. Significa que en 10 ocasiones se obtuvo un consumo de 7 kilowatts hora, muy cercano al valor de la media, muy cercano al valor de la mediana y coincide con el valor del tercer cuartil. Con todos estos datos obtenidos, ¿qué podemos concluir para poder ahorrar energía? Para poder ahorrar energía es importante llevar un control de nuestro consumo a través de nuestras acciones. Es decir, apagar la luz cuando no se requiere, encender el televisor por lapsos de tiempo cortos, nuestro estéreo. Si se cuenta con aire acondicionado, programarlo únicamente para lograr la temperatura de confort y no tener trabajando el equipo en exceso. Periódicamente limpiar nuestro refrigerador, deshielarlo, ¿sí? Con la intención de poder lograr la mayor eficiencia. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Nuestro punto de referencia para este caso, para este estudio de caso, es de 6 kilowatts hora. Cada vez que yo obtenga valores por debajo de 6 kilowatts hora, significa que mis acciones emprendidas para el ahorro de energía están siendo efectivas. Bien,
Con esto damos por terminado la primera parte de nuestro análisis estadístico aplicado al ahorro de energía eléctrica. Hasta la próxima.